Seguimos en Zona Debate, hoy conversando con la representante en el país de UNICEF, la doctora Rosa Elcarte. Antes de irnos a la pausa, César, tú hacías una pregunta que sería bueno retomar para todos nuestros amigos que nos ven aquí. Claro, claro que sí, más que la pregunta, eso es una preocupación. ¿Y hasta qué punto, doctora, no tiene la justicia mucha responsabilidad en este tema de las uniones tempranas de las niñas que se casan, que tienen relaciones muchas veces con personas muy adultas? Porque estamos ante situaciones que tipifican nuestro ordenamiento penal como delito, pero que además, pues, si no existiera esa permisividad, estoy absolutamente convencido que las cosas no serían tanto como se dan. A ver, primero totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. La justicia tiene un rol importante, igual que todos los demás, quiero decir, igual que todos los demás. Si a mí me preguntas en este momento cuáles son los 2 o 3 factores más importantes, no pondría la justicia el primero, aunque tenga que intervenir. El factor que más produce matrimonio infantil es la pobreza. El segundo factor que más produce es la violencia sexual o física en la casa. ¿Sí? Ese sí, porque ¿qué hace la chica? Sí. Hay veces que la mamá, que a la familia, lógicamente, la puede casar a la niña, ¿sí? Y pasa. Pero hay veces que la chica sale de esa casa violenta, donde a veces es abusada, donde a veces es maltratada, y como única solución o sea, es una vía de escape. Una vía de escape que al final vuelve a acabar atrapada en lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que esos son los 2 elementos más importantes. Y el tercero, lo comentaba antes ella, es el machismo que hay en el país. El machismo que impera en el país, como decía antes, que considera a la mujer como un... Sí, la cosifica. Un elemento suyo, ¿no? Pero no solamente eso, si me doy una jovencita y yo soy una persona mayor, es que yo estoy en eso. Sí, y eso es parte del machismo. Yo soy más macho. Yo soy más macho. Eso es verdad. Eso es más macho. Son estudios, o sea, todo lo que estoy hablando son datos concretos. Yo soy más macho. Sí. Pero me hablaba al mismo tiempo también más ridículo, pero bueno, también. Pero me hablaba de la justicia y tiene un rol en este y en otros problemas. Recordad que el año pasado hicimos también con vosotros, con los medios, una campaña de comunicación contra la explotación sexual comercial, llamando a la población a denunciar. Bueno, se multiplicaron las denuncias por 7. Y de hecho hemos visto muchos más casos judicializados. En Puerto Plata están deteniendo y metiendo en la cárcel para años y cogiendo a turistas, etc. O sea, realmente hemos visto que la Procuraduría está muy empoderada, está trabajando muy bien. Hemos trabajado con ellos, tiene una unidad de pornografía infantil que ya está rodando y que ha hecho un montón de allanamientos. O sea, realmente está mejorando. En este tema del matrimonio no hemos empezado por ahí. ¿Por qué no hemos empezado por trabajar con Procuraduría como en los otros casos? Pues porque es tan alta la cifra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la cárcel a un...? No, es que no pudieran, no. Entonces, desbordaría. Entonces lo que estamos empezando como UNICEF es por empezar a hablar de sensibilizar. A concienciar un poquito. De concienciar, de educar. Porque igual a un señor ni se le ocurre. Igual después de escucharlo 15 veces dice, wow. Claro. Sensibilizarlo y, por cierto, decirle que está cometiendo un delito de abuso sexual. Sí, pero sin como embargo, quien no quiere la cosa, ¿verdad? Señor, está usted cometiendo un delito de abuso sexual. Sin embargo, doctora... Y la ley. Ustedes tienen una ley todavía, aunque está medio en fase de cambio porque la Cámara de Diputados la ha aprobado, la de senadores todavía no. Tiene una ley que permite que se case con el beneplácito de los papás, o sea, que se casen las niñas por encima de 15 y los varones por encima de 16, pero que por debajo de esa edad también se pueden casar con la autorización del juez. Es con y tenemos entre el 2015 y 2016 más de 1.300 casos, digo más porque no hemos acabado de contar, más de 1.300 casos de consentimientos de jueces para que se casen por debajo de los 15. Sí, pero ahí entra la familia, ahí entra también la familia, doctora, y es una triste realidad. Y ahí entran también, en muchos de esos casos, la forma de tapar abusos sexuales previos. También, ¿sí? que se dan esos casos. Pero mientras no cambiemos la ley, ¿sí?, también se le va a dificultar mucho más a la justicia intervenir. Es cierto, porque no tiene un marco. No tiene un marco de actuación para poder intervenir. Tiene un marco, o sea, tiene un marco. Sí, pero es leve, o sea, tiene ese resquicio por ahí. Tiene un marco de que aquellos adultos que tienen relaciones sexuales con menores y le pasa más de 5 años,
está cometiendo un delito de abuso sexual aunque estén viviendo en pareja. Luego ya se mezcla la otra ley y ahí hay un... Hay un bajadero. Sin embargo, insisto, doctora, el tema del abuso sexual infantil a veces nos lleva al feminicidio. Porque también ese es otro problema. Claro. Que hace unas horas sucedió en Cotuí algo similar. Un hombre de 50 años que mata a una niña de 16, que tenía una relación consensuada, su familia lo sabía. Claro, pero mi planteamiento con los medios es, con todos, no con ustedes, ¿por qué cuando los medios de comunicación dicen un señor por problemas de celos ha matado a su pareja? El señor tiene 40, la pareja tiene 16. ¿Por qué en ese momento yo estoy esperando a que los medios digan ¿y qué hacía esa niña con ese señor? Porque eso no nos lo preguntamos. Vemos qué hacía el señor y por qué la mató. Pero bueno, por amor de Dios, ayúdenos. ¿Qué hacía? Ayúdenos todos ustedes cuando den esta noticia, no empiecen por ahí. Digan, qué horror. Empezamos por los antecedentes. Qué horror que esta niña estaba con un señor de 40. ¿Cómo esto lo puede permitir el país? Porque además pasa esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo un montón de feminicidios, muchos, y estamos viendo que casi todos de ellos son en mujeres que estaban casadas con su pareja de alguna manera. Con consentimiento de los padres. Claro, y dicen con consentimiento de ella, hasta que no tenga 18 no puede dar consentimiento. No puede dar consentimiento, así es. Diana. Yo quisiera cambiar el tema y que hablemos un poco del porcentaje de la muerte infantil y qué programas o qué tipo de cooperación están haciendo ustedes para evitarlo aún más, porque usted explicaba que han mejorado, pero están tratando cosas más mira, puntuales. En cuanto a la mortalidad infantil, como decía, ha bajado muchísimo la mortalidad por debajo de los 5 años, las vacunas, la mejoría de la calidad de vida, el agua, el suelo oral, antibióticos, todo eso ha hecho que disminuya la mortalidad por debajo de 5 y por debajo de 1. Se nos siguen muriendo en el país muchos niños, muy por encima también de la media, en el primer mes de vida, los primeros 28 días de vida. ¿Por qué? Que es lo que se llama la mortalidad neonatal. Pues simple y llanamente por la mala calidad de servicio, o por una calidad de servicio mejorable, ¿sí? Si se mueren es que es mala, ¿sí? Es bueno hacer la aclaración que nuestra distinguida invitada es médico. Soy pediatra, sí. O sea, es pediatra, que está hablando con un conocimiento doble. Es decir, que esas muertes puede ser que sea porque el embarazo adolescente, o sea, mira, ¿tiene algún...? En muchos países sí hay una relación importante. En este país lo hemos estudiado y hay una relación primero tan marcada. La culpa de todo esto fundamentalmente es la mala calidad de atención hospitalaria. Esto, que ya lo investigamos hace 3 años y que ya lo hemos trabajado, y estamos con un programa muy interesante con el Servicio Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud y con el Viceministerio de Calidad. Pero tengo entendido que ya en el país existe el primer centro especializado para atención neonatal. Sí, pero una cosa es que existe, otra cosa es que se mueran antes de que lleguen. Sí. No, claro, no, y los resultados, evidentemente, entonces, lo que tenemos que intentar preocupantes. primero es que estén bien cuidados y que muy poquitos tengan que llegar a centros neonatales, y luego el cuidado neonatal. Pero estamos hablando de que se mueren muchos, ¿sí? Se mueren en esas primeras horas y muchos en la primera semana, o sea, muy relacionado con la atención al parto y al posparto, ¿sí? Y fundamentalmente. esa prevalencia está zonificada, o más que zonificada, está ya establecida si es en centros privados o en centros públicos. Es en ambos. O sea, que estamos hablando de una situación médica amplia, no solamente de los centros evidentemente públicos. varía de unos porque a a otros, veces se malinterpreta que solo es lo público. Sí. Concretamente, por ejemplo, un tema que se considera violencia obstétrica, que es hacer más cesáreas que las necesarias, ¿sí? Hacer más cesáreas que las que hacen falta, que se gana más dinero. Es mucho más elevado en los centros públicos, y no debía ser. A veces pasa también, en los privados. En los privados. Y a veces pasa también que el tema de la lactancia materna en los públicos se da más, y que hay veces que en algunos centros privados la mamá sale con su cajita de leche bajo el brazo. O sea, que realmente la calidad de atención varía. O sea, no podemos ni decir ni público ni privado, hay que individualizar por cada hospital, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve eso? Mira, estamos trabajando, como decía muy bien, con el Ministerio y con el Servicio Nacional de Salud, con una metodología que es una metodología de mejora continua de la calidad, que se llama Hospital Amigo del Bebé. Hospital Amigo del Bebé. Del bebé. Estamos ya en varios hospitales y vamos a tener además la gratísima satisfacción de invitaros dentro de muy pronto a la certificación del primer hospital, que no os voy a decir cuál es. Qué bien. Mira, qué bien. ¿En esto qué consiste? Consiste en determinar cuáles son las principales, lo que está produciendo la mortalidad en estos casos, que lógicamente es una atención prenatal, durante el embarazo,
que no es suficientemente buena, la atención al parto, la lactancia materna, la disminución de las infecciones durante ese momento. Entonces, cada uno de estos, y el registro de nacimiento antes de salir el niño del hospital. Todos estos elementos están perfectamente protocolizados con algo que ya está claramente establecido en la literatura internacional y que además ya está claramente establecido en las normas y protocolos del país, pero que no se hace. Doctor, usted mencionó el registro oportuno de nacimiento. Sí. Eso es un serio problema porque es uno de los derechos fundamentales. Desde que tú naces necesitas tu nombre, tu identidad. Sí. Y de un bebé, su registro es su identidad. Y en el país vemos muchos adultos que incluso mueren y nunca han sido declarados. Sí. ¿Cómo estamos abordando ese tema ahora? Porque sabemos que es alarmante las cifras en el país de declaración tardía. Bueno, ahora mismo te contesto para acabar de contestarle a ella. Ese programa está haciendo que el propio personal identifique su problemática, luego vamos y observamos, hacemos un plan de trabajo y monitoreamos todos los cambios y luego evaluamos, ¿sí? Entonces, el primer hospital, dentro de unos días, semanas, vamos a certificarlo certificado por el Viceministerio de Calidad. Y que conste que la primicia se dio aquí en el Canal 4. Exactamente, claro, exactamente, sí. La primicia. Con respecto a lo que me decías del registro de nacimiento, vamos a ver, de nuevo, el país ha avanzado y mucho. Se mide fundamentalmente el registro de nacimiento en los menores de 5 años. Esa es, digamos, la medición con la que se comparan unos países con otros, ¿sí? En este momento, en los últimos años, ha avanzado también había un 18% que no estaban registrados, ahora estamos con un 12%. O sea, estamos mejorando. Todavía podemos mejorar, y todavía no estamos en los mejores sitios de Latinoamérica, pero claramente estamos mejorando. Además, el país tiene una ventaja, que tiene en 60 hospitales públicos oficinas de registro de nacimiento, que no la tienen en muchos sitios. Sin embargo, hace 2 años, cuando hicimos el análisis, vimos que todavía, decíamos, si las mujeres van un 98% de dar a luz a los hospitales, y si los hospitales tienen oficinas de registro, ¿por qué seguimos teniendo niños sin registrar? Hicimos todo un estudio y efectivamente se hizo una intervención conjuntamente con la Junta Central Electoral y con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de 2 elementos. Uno, por parte de la Junta, todo un monitoreo y un acompañamiento a las oficiales del registro, ¿sí? Acompañamiento, formación, asistencia, con un poquito de apoyo nuestro, y por parte de las autoridades de salud del hospital, informarnos de lo importante que era, porque las mamás se iban porque no se habían enterado de que había. Entonces, ahora hay hospitales como el que vamos a certificar, que antes de salir por la puerta no la dejan salir. Porque es un requisito. Si no ha pasado previamente por la oficina de registro. Perfecto. Y hay un señor que hace el registro de nacimiento, o sea, que hace el de bebé nacido del hospital, y ese señor va por todas las habitaciones explicándoles que antes de ir tienen que pasar. Y tú ves toda la fila de papás mientras las mamás están en el hospital registrando a los niños. Eso es muy lindo. Sin embargo, doctora, hay un elemento logístico. Hay personal para que eso suceda, porque puede ser que hay un niño que nazca en la noche y ahí entonces resulta que no haya gente. Pero como un igual domingo. Asumo que puede registrarse al otro día. Exactamente, en general. Lo importante es hacerlo antes de salir, asumo, ¿no? Sí, pero que si cuando la persona se fue y vive en un pueblo y entonces se complica, sí. O sea. Normalmente sí, en algunos casos se ha dado, no es tanto cuando nace, sino cuando le dan el alta. Es cuando le dan el alta, eso me refiero, entonces sí que en algunos hospitales normalmente de noche no se da el alta, ¿no? Pero a veces sí que se ha extendido un poquito la estancia de los horarios de la Junta. En otros casos se ha insistido a los médicos que ajusten los horarios de dar de alta por la mañana. O sea, hablando entre ambos se pueden organizar. Y el tema de los fines de semana, normalmente la idea es que haya alguien de guardia. También salen menos, pero bueno, hay alguien de guardia, igual que hay alguien médico, que hay también alguien de registro. No obstante a todo, mucha gente levantó las cejas cuando se hizo ese acuerdo por todo lo alto, con toda la categoría, el señor presidente de la República, donde se hizo ese compromiso, porque entendía que podía haber alguna razón oculta que podía afectar incluso la dominicanidad, que muchas personas podían aprovechar para niños extranjeros, bebés extranjeros, no anotarlo en el libro de extranjería, sino pues dominicanizarlo de alguna u otra manera. ¿Qué usted responde frente a eso? Bueno, hay también 2 temas, ¿no? Uno ese y otro del que UNICEF registraba. Yo quiero dejar absolutamente claro que ni UNICEF, en un país como República Dominicana, de desarrollo medio, ni UNICEF registra, ni UNICEF atiende los partos, ni UNICEF da clases, ¿sí? UNICEF apoya a las instituciones, como digo, viendo la problemática. No asume la política, sino acompaña la viendo la problemática, viendo qué experiencias internacionales pueden haber funcionado, y a la hora de implementándolo
ellos. Entonces vamos siempre detrás. Incluso ahora mismo se ha certificado el hospital que decía, pero ha sido el Viceministerio de Calidad el que lo ha certificado. Claro. Nos ha acompañado, ¿sí? Entonces, UNICEF no registra, ni aquí ni en ningún país del mundo eso. O sea, UNICEF no registra, ¿sí? Ese es el primer punto, ¿sí? El segundo punto, la ley que tiene el país son absolutamente claras de quién tiene que registrar como dominicano y quién hay que registrar como extranjero. Lo importante es que el niño salga registrado en alguno de los dos libros, ¿sí? Y además quien decide dónde se registra es el oficial del registro civil de la Junta Central Electoral, que lógicamente tiene unas instrucciones, que es la autoridad competente para hacerlo. Y que tiene todo un reglamento y que establece quién debe ir en un sitio y quién debe ir en otro. Efectivamente, entonces lo que se está haciendo con esto simplemente es que muchos dominicanos que no estaban registrados, ahora pueden registrarse, porque nosotros estamos trabajando fundamentalmente en registro oportuno, pero otra parte del gobierno importante, como dije, está trabajando mucho en el registro tardío, o sea, personas ya mayores que necesitan también claramente, porque donde vemos a veces que hay problemas a la hora de registrar es cuando hay adolescentes o niñas jovencitas que se han casado, ¿sí?, que no tienen cédula y entonces no pueden registrar. Entonces, lógicamente, también se ha trabajado con el Ministerio de Salud, de tal manera que si le dan un papelito a la adolescente, va a la Junta y en un día le dan la cédula. Quizás antes de pasarle la palabra a Edania, quizás resaltar, doctor, que cuando usted habla de que trabajan con DIGEPET, es el plan Quisqueya Digna que ha impulsado el presidente Danilo Medina, que es uno de los planes nuevos y que trabaja muy de cerca con los derechos de los niños y niñas. Claro. ¿Edania? Doctora, las cifras sobre el trabajo infantil en República Dominicana. Háblenos un poco. Las cifras contra el trabajo infantil se resisten tercamente a moverse. Llevamos desde hace bastante tiempo con una cifra de trabajo infantil de un 12%, que es elevada, y no conseguimos que baje mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo infantil, en general, que no es ya en las grandes empresas, que es donde ya hay una clara conciencia, ni en la cadena de valor inmediata, ni el proveedor inmediato. En las calles. Sino que se da el trabajo infantil más en las familias, por ejemplo, empleadas domésticas, o el sobrino del colmadero, y en el campo también en familias que trabajan igual para empresas pero que recolectan y venden. Entonces el trabajo infantil es ahora, digamos, mucho más difícil de encontrar, pero existir sigue existiendo, ¿no? Entonces yo estoy muy esperanzada y me gustaría poderlo medir, pero todavía todo esto cuesta siempre muchos fondos, con la tanda extendida. Porque evidentemente no está prohibido que un niño aprenda a ayudar en su casa a hacer las tareas, ¿sí? O que una niña ponga la mesa, o que un niño ayude a su papá. Eso es aprendizaje de vida, ¿sí? Eso no. Lo que está prohibido es que al final trabaje tantas horas, o sea, por debajo de los 14 años está prohibido, por debajo de los 14 a 16, que no trabaje tantas horas que al final no pueda estudiar, ¿sí? Claro. Entonces, si estamos tantas horas en el colegio, nos quedan muy pocas horas después. Y además es muy difícil que a partir de las 5 o las 6 alguien te contrate para trabajar o vayas a recolectar. Entonces, yo creo, pero todavía está por demostrar, que tengo esperanza realmente en que la tanda extendida pueda conseguir algo que no hemos conseguido con otros métodos, y bueno, realmente lo está haciendo el gobierno solo en este caso, ¿no? O sea, que saque a los niños del trabajo y los mantenga en la escuela. Claro, porque como además en la escuela tienen el desayuno, el almuerzo y la merienda, pues al final incluso a los papás les sale rentable que estén ahí. Claro. Además la mamá puede ir a trabajar ella, no hace falta que vaya, o el papá, ¿no? No hace falta que estén ahí cuidando a los niños. Entonces yo creo que entre que le da más libertad a la mujer para estudiar y para trabajar, y entre que el niño está, digamos, comido, ¿sí? Y está cuidado, protegido y protegido en la escuela, también, claro. Entonces yo creo que tenemos muchas menos posibilidades de que el niño esté trabajando o estudiando, ¿no? Entonces es algo que hablé con la OIT y estamos rondando, pero vamos a ver si conseguimos fondos, porque a mí me gustaría comprobarlo, porque tenemos esa cifra atascada ahí hace un montón de tiempo, y hicimos una encuesta en 2014, probablemente hagamos con ONE una el 2019 y veríamos un poquito el efecto, pero todavía no sé si estará suficientemente extendido para que haya una cifra global, ¿sí? Doctora, todavía tenemos muchísimas preguntas para usted, pero tenemos que ir a una pausa, así que vamos a, mientras usted descansa un poquito, invitarle a nuestros amigos y amigas que no se muevan de ahí, que inmediatamente regresamos con Zona de Debate.